Según fuentes confiables, se conoció que desde la Fiscalía el ente acusador colombiano valorará con detalle en las semanas por venir el montaje que se le hizo al expresidente Uribe, empezando por las interceptaciones ilegales, así como las posibles preventas y compra de testigos montados por Cepeda y la Corte Suprema de Justicia. Pero déjeme adelantarle dos informaciones de las que he tenido conocimiento que se pueden mover por el lado de la Fiscalía General de la Nación. La primera, que la Fiscalía va a evaluar las interceptaciones hechas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y eventualmente puede incluso considerarlas ilegales y compulsar copias para que se investigue tanto al magistrado auxiliar que las ordenó como al agente del CTI que después de darse cuenta de que no era Uribe el que se estaba queriendo chuzar originalmente y sin embargo se chuzó, siguió adelante con esas interceptaciones. Recordemos que por boca de los magistrados Barceló y Hernández y a sabiendas de su error decidieron seguir adelante y chuzando ilegalmente al expresidente como ellos mismos lo dicen. Escuchemos la insólita explicación. Y lo encontraron dentro de los propios procesos de Nilton Córdoba. ¿Cómo llegan al teléfono del expresidente Uribe? Eso sí, todavía no lo sabemos. No sabemos por qué ahí apareció el teléfono del expresidente. Usted ha dicho que eso no es un error. No, no es un error. ¿Cómo no es un error? No es un error. Que es un hallazgo inevitable. Claro, el hallazgo surge después cuando nos enteramos que no era el teléfono del representante Nilton, sino del senador Uribe. Esto no le da gasolina a quienes dicen, mire, al expresidente Uribe lo están persiguiendo, se lo digo con más absoluto respeto, porque es que es demasiada coincidencia que en un proceso con la explicación técnica, jurídica, procedimental, que sea, aparezca el teléfono del presidente Uribe en un proceso que no es el de él. Si me permite, la malicia surge de la coincidencia que haya resultado es que por eso pregunto. El teléfono del expresidente Uribe. Incluso pudo haber sucedido la cosa más elemental, y es que se haya sobrescrito, ¿sí? En febrero de 2016, un oficio en la Secretaría de la Corte, por ejemplo, es una hipótesis, que se haya utilizado un oficio anterior que se haya eventualmente dirigido al expresidente Uribe, es una hipótesis, y se haya utilizado como plantilla para hacer un nuevo oficio de citación y se haya conservado ese teléfono móvil ahí, y entonces ese teléfono haya permanecido como el teléfono de Nilton Córdoba en dos procesos, donde, repito, se le citó 9 meses y él nunca haya advertido a la Corte sobre la equivocación de que ese era su teléfono. Me parece. Además, el analista Óscar Álvarez, quien interceptó ilegalmente a Uribe Vélez, dice que a pesar de haber advertido a sus superiores que se estaba cometiendo un error, él solo recibió órdenes para que siguiera adelante con la interceptación ilegal. Debo reiterar, la guía señala unas actividades que debe realizar el servidor de policía judicial. Señala que cuando se realiza un contacto verbal se deja un soporte escrito de ese contacto verbal. ¿Usted realizó ese soporte? No sé. Lo digo honestamente, no lo realicé porque fue rápida la cuestión, fue de ya, pero el contacto verbal sí se hizo. Y vuelvo y reitero con la gerente del caso, con la autoridad correspondiente. Ese no es. ¿Eso fue durante el desarrollo de la interceptación? Claro, obviamente. Yo quiero ser reiterativo en el sentido de que cumplí con una orden de trabajo, informé, no es A, es B. Se informó al gerente del caso, se informó a la autoridad competente. Me dice la gerente del caso, ahí está solicitud, Oscar, usted como la va a escuchar. Segundo, llega la orden, hace el proceso respectivo dentro de la sección, me aparece en mi puesto de trabajo, comienzo a escucharla, se informa verbalmente a ella, se informa verbalmente al magistrado auxiliar, lo que hasta el momento va. ¿A quién se le informó verbalmente, por favor, con nombres? A la gerente de caso Clara López y al doctor Iván Cortés, que era el magistrado auxiliar, digamos, la cabeza del nivel.
¿Usted dejó algún soporte respecto El informe a respectivo. ¿Usted rindió un informe parcial? No les sabría decir en este momento. En este momento no me acuerdo si... Cuando hace referencia al informe respectivo, ¿a qué informe se refiere? Al informe de cuando digo no es la persona que se está escuchando, es otra persona. O sea, ¿es el informe de cancelación? Cuando se sugiere, vuelvo y reitero, se sugiere la cancelación porque el objetivo no era el que me habían dicho. Y el segundo tema muy espinoso que vendrá tiene que ver con el famoso testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, a quien eventualmente contra él y contra su padre y algunos otros familiares se le puede abrir un proceso por enriquecimiento ilícito. Todo ese lío de la finca La Veranera, de la cual es propietaria su familia y que pareciera que no tuviera todavía una justificación de dónde salieron los dineros para comprarla. Así que puede haber movimientos por esos dos frentes que le comento en las próximas semanas desde la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que mientras Juan Guillermo Monsalve se convertía en un testigo clave en contra del expresidente Álvaro Uribe en 2018, su mamá compraba por 27 millones de pesos la mitad de una finca en Risaralda cuando su familia tenía problemas financieros. La otra mitad de la propiedad la habría comprado su exesposa Deyanira Sarmiento en 2016, tal y como lo reveló Salud Hernández en el programa Semana en Vivo, tras una investigación realizada a ese terreno que salió a la luz pública en las declaraciones de Enrique Pardo H., quien afirmó que a Monsalve le habían regalado una finca entre 2011 y 2012, cuando empezó a dar testimonios en contra del expresidente Uribe. Recordemos que Semana Digital llegó hasta La Veranera y no solo corroboró la existencia de esa tierra que no ha sido investigada por la Corte Suprema de Justicia, sino que llama la atención por la forma en que la familia Monsalve se hizo acreedora a esa finca. Por un lado, de acuerdo a la documentación de ley presentada, esta finca fue adquirida por la familia de Monsalve por un total de 54 millones de pesos, pero actualmente esa misma finca está en venta por un valor superior a los 400 millones de pesos. Por otra parte, otro hecho que genera interrogantes es el orden en que la familia Monsalve se hizo acreedora del terreno, pues según el testigo clave en contra de Uribe, la finca pertenece a su mamá y a su exesposa, una información que coincide con la plasmada en las escrituras, pero que contradice lo dicho por Deyanira Sarmiento frente a los estrados judiciales. Ella afirmó que ella era la única dueña del predio y que recibió a sus suegros allí debido a que estaban pasando por un momento difícil. A esto se suma que para la época en que fue comprado el terreno, la familia de Monsalve estaba recibiendo una serie de ayudas humanitarias por servicios de alimentación y hospedaje pagadas por el Fondo de Protección a Víctimas. Según la investigación, esta finca habría pertenecido a un narcotraficante del eje cafetero conocido como alias Candelo. Todo ello lleva a pensar que allí se configuró un delito, con lo cual la Fiscalía tendrá la última palabra y deberá investigar y destapar todo este montaje contra el expresidente Uribe, propiciado por Iván Cepeda y la Corte Suprema de Justicia. Por último, no podía pasar por alto lo sucedido ayer con las pancartas mostradas con la llegada de la minga indígena a Bogotá, y es que mientras las juventudes petristas dirigidas por su líder de papel y presidente de Narnia, Gustavo Petro, llaman abiertamente y públicamente a eliminar a su mayor contendor político Álvaro Uribe, en medio de la movilización de los mingueros en la capital, el líder de estas juventudes petristas, Gustavo Petro, daba tranquilamente retweet al llamado de sus hordas a desaparecer al líder del Centro Democrático Álvaro Uribe, lo cual constituye un grave precedente y hasta ahora un hecho desconocido en la política colombiana, ya que podemos estar o no de acuerdo con una posición política o ideología, pero ya pasar directamente a esta clase de hechos de manera pública es algo supremamente grave y que debe ser investigado por las autoridades de forma inmediata. Por si acaso, esta conducta está tipificada en nuestro Código Penal en el artículo 348, ya que se trata de una instigación a delinquir. Esperemos que las autoridades investiguen este grave hecho que no puede pasar por alto.